Estaba en el trabajo cuando mi mamá me envió un mensaje de texto: hipotecamos de nuevo la casa a tu nombre. Nos debes 250.000 pesos por haberte criado. Luego, papá, si no firmas los papeles, le diremos a todo el mundo que nos abandonaste. Mamá, tu hermano menor necesita un nuevo comienzo. Tú ya tuviste el tuyo. Papá, sacrificamos todo por ti y así es como nos pagas. Papá, firma antes del lunes o te haremos la vida un infierno. Mamá publicó: algunos hijos olvidan quién les dio todo. Mi hermano me escribió: gracias por el nuevo comienzo, hermanita. Eres la mejor. Sonreí con calma. Ahora mamá está llamando sin parar: ¿cómo es que nuestra casa está en ejecución hipotecaria? Tu hermano exige respuestas. ¿Qué demonios hiciste? Mi nombre es Megan Whitaker. Tengo 31 años y estaba sentada en una sala de conferencias de cristal revisando informes de facturación sospechosos cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto que hizo que todo mi cuerpo se helara. Decía: hipotecamos de nuevo la casa a tu nombre. Nos debes 250.000 pesos por haberte criado. Durante unos segundos, ni siquiera parpadeé. Me quedé mirando la pantalla mientras la hoja de cálculo frente a mí se desdibujaba en filas de números sin sentido. Luego llegó otro mensaje. Si no firmas los papeles antes del lunes, le diremos a todo el mundo que nos abandonaste. Luego otro. Tu hermano menor necesita un nuevo comienzo. Tú ya tuviste el tuyo. No grité. No lloré. No devolví la llamada. Trabajaba en cumplimiento de facturación para una red regional de clínicas de rehabilitación, lo que significaba que todo mi trabajo consistía en atrapar a personas que pensaban que el papeleo podía ocultar el fraude. Y ahora mis propios padres aparentemente habían decidido que la urgencia falsa, la culpa familiar y una pila de documentos de préstamos serían suficientes para atraparme en una deuda de 250.000 pesos que nunca acepté. El último mensaje vino de mi hermano. Gracias por el nuevo comienzo, hermanita. Eres la mejor. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No entumecido, no débil. ¿Qué? Porque por primera vez en mi vida, entendí que no me habían pedido ayuda. Ya habían gastado el dinero en sus mentes y solo me contactaban porque necesitaban mi firma para legalizar su mentira. Antes de contarte cómo su casa terminó en ejecución hipotecaria y por qué mi madre empezó a llamarme sin parar gritando: ¿qué demonios hiciste? Dime esto. ¿Qué hora es donde estás ahora mismo? ¿Y desde dónde estás viendo esto? Quiero saber hasta dónde viaja esta historia porque alguien por ahí podría necesitar escuchar que el amor no es un contrato de préstamo. Probablemente debería explicar por qué creían que yo firmaría. En mi familia, nunca me trataron como a una hija primero. Fui tratada como la estable, la razonable, la que Megan se encargará de ello, mientras otros niños aprendían a pedir ayuda. Yo estaba aprendiendo a volverme lo suficientemente útil como para no ser una carga. A los 16, trabajaba los fines de semana en la caja de una farmacia. A los 18, cubría mis propios libros de texto. A los 22, enviaba pequeñas transferencias a casa cada vez que la factura de la luz era accidentalmente más alta de lo esperado. Ninguna de esas transferencias se llamó nunca ayuda. Se llamaron ser agradecida. Mis padres tenían una forma de convertir cada favor que yo hacía en una prueba de que debía más. Si pagaba la compra, decían: ves, la familia cuida de la familia. Si rechazaba una petición, decían: después de todo lo que hicimos por ti. Mi hermano menor, Jake Whitaker, vivía bajo un conjunto de reglas completamente diferente. Cuando abandonó el colegio comunitario después de un semestre, lo llamaron creativo. Cuando chocó una camioneta usada para la que mi padre fue cofirmante, lo llamaron mala suerte. Cuando pidió dinero prestado para un estudio de podcast y gastó la mitad en equipo de videojuegos, lo llamaron encontrar su camino. No se me permitía encontrar mi camino. Se esperaba que yo financiara el de los demás. La parte más extraña fue que no me di cuenta de cuán profundo era el patrón hasta que me convertí en el tipo de persona que investiga patrones financieros para ganarse la vida. En el trabajo, podía detectar cargos inflados, reclamaciones duplicadas, firmas de autorización falsas y actividad sospechosa en las cuentas.
En casa, seguía poniendo excusas para el mismo comportamiento porque venía envuelto en palabras como madre, padre y familia. La primera grieta apareció 2 años antes del mensaje de la hipoteca, cuando Jaque anunció que quería iniciar un negocio de detallado móvil de lujo. Mis padres me invitaron a la cena del domingo, me sentaron entre el pollo asado y el aviso de impuestos a la propiedad sin pagar, y me dijeron que Jaque finalmente había encontrado algo serio. Mi madre dijo, solo necesita una oportunidad limpia. Mi padre añadió, tú ya estás establecida. Significaría mucho si lo ayudaras a creer en sí mismo. Le di 4.000 pesos, no porque pensara que era una buena inversión, sino porque estaba agotada de que me pintaran como egoísta cada vez que protegía mi propio dinero. 3 meses después, el negocio desapareció. La furgoneta nunca se compró. El sitio web nunca se lanzó. Jaque publicó fotos desde Miami con la leyenda, temporada de reinicio. Cuando lo confronté, se rió y dijo, ganas buen dinero. ¿Por qué actúas como si estuvieras en la ruina? Mis padres me dijeron que no lo avergonzara porque la vergüenza dañaría su confianza. Esa siempre fue la fórmula. Jaque hacía el desastre. Mis padres suavizaban las consecuencias. Y se esperaba que yo absorbiera el costo en silencio. Pero la rehipoteca era diferente. Esto no eran 4.000 pesos desapareciendo en la fantasía de alguien. Esto eran 250.000 pesos vinculados a mi nombre, mi crédito, mi futuro, mi capacidad para comprar mi propia casa, mi capacidad para dormir por la noche sin preguntarme si una crisis familiar podría borrar todo lo que había construido. Releí los mensajes en mi escritorio mientras mi colega me preguntaba si estaba bien. Dije que sí porque me había entrenado para decir que sí, incluso cuando sentía que mi pecho se doblaba hacia adentro. Luego abrí mi portátil, inicié sesión en mi correo electrónico personal y busqué los nombres de mis padres. Encontré 3 mensajes de un agente hipotecario que no reconocía, todos sin abrir en la carpeta de spam. Los asuntos decían cosas como, se necesita firma urgente y paquete de consolidación de capital familiar. Mis manos dejaron de temblar entonces, no porque estuviera calmada, sino porque había encontrado el primer hilo. Y en mi línea de trabajo, una vez que encontraba un hilo, sabía exactamente cómo tirar hasta que todo se deshiciera. Esa noche, no conduje hasta la casa de mis padres. No les di la confrontación dramática que probablemente esperaban. En cambio, imprimí cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada archivo adjunto y cada documento al que pude acceder. Había un borrador de paquete de préstamo con mi nombre escrito como parte de apoyo responsable. Había una propuesta de declaración notariada que decía que yo había aceptado ayudar a pagar el refinanciamiento porque me había beneficiado de años de apoyo familiar. Incluso había una nota manuscrita escaneada en el archivo que decía, la hija firmará el lunes. La hija, no Megan, no una persona, solo la hija. Como un papel al que podían asignar una deuda. A la mañana siguiente, mi madre llamó 7 veces antes de las 9 de la mañana. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. A las 9:14, mi padre me escribió, deja de ser dramática. Esto es un problema de papeleo. A las 9:27, mi madre escribió, ¿sabes cómo se pone tu padre cuando está estresado? No hagas esto feo. A las 9:43, Jaque escribió, ¿puedes simplemente firmar? Ya di un depósito para el alquiler del taller. Ese mensaje me lo dijo todo. El dinero no era teórico. Ya le habían prometido algo. Mis padres no estaban tratando de salvar su casa. Estaban tratando de sacar el capital antes de que el banco, los acreedores o la realidad los alcanzaran. Llamé al agente hipotecario desde el teléfono de mi oficina y me presenté con mi voz profesional más calmada. Dije, soy Megan Whitaker. Estoy listada en su archivo para el paquete de refinanciamiento de los Whitaker. Necesito que me confirme exactamente qué papel se me pide que firme. El agente pareció aliviado al principio, como si finalmente estuviera cooperando. Dijo, sí, sus padres mencionaron que usted estaba de acuerdo, pero todavía necesitamos su firma manuscrita y verificación de identidad antes de cerrar. Le pedí que repitiera eso. ¿Lo hizo? Entonces, ¿nada se ha cerrado a mi nombre? Pregunté. Dudó. ¿No sin su firma? No. Esa única respuesta lo cambió todo.
Mis padres habían mentido para asustarme. No habían rehipotecado la casa a mi nombre. Habían solicitado, planeado, presionado y posiblemente tergiversado mi consentimiento, pero no lo habían completado. Eso significaba que todavía tenía poder de negociación. Le pedí a la gente que me enviara por correo electrónico la confirmación de que no había autorizado la participación en el préstamo, que cualquier afirmación de aprobación verbal era falsa y que ningún documento con mi nombre debía procesarse sin una verificación directa por mi parte. Se volvió mucho menos amigable después de eso. Esto suena como un asunto familiar, dijo. Respondí, no, esto suena como un asunto de cumplimiento. Luego envié un breve correo electrónico al Departamento de Revisión de Fraudes del prestamista y copié a la gente. Adjunté los mensajes de texto de mis padres, el mensaje de Jaque sobre el depósito del taller y el paquete de préstamo. No usé lenguaje emocional. Escribí, no consiento esta solicitud. No autoricé mi inclusión y cualquier documento que sugiera lo contrario debe ser tratado como disputado. Luego, finalmente conduje hasta la casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta con la expresión exacta que usaba cuando quería parecer herida antes de que alguien la acusara de algo. Mi padre estaba detrás de ella con los brazos cruzados. Jaque estaba en la cocina comiendo cereal de un tazón para mezclar como un adolescente en vacaciones de verano, aunque tenía 27 años. Mi madre no dijo hola. Dijo, ¿ya te desahogaste? Puse la carpeta en la mesa de café. No, dije. Lo conseguí por escrito. El rostro de mi padre cambió primero, solo un parpadeo, pero lo vi. Sabía lo suficiente sobre papeleo para entender que las personas tranquilas con carpetas eran más peligrosas que las personas enojadas con la voz alta. Mi madre alcanzó la carpeta, pero puse mi mano sobre ella. Antes de que alguien hable, dije, quiero una respuesta clara. ¿Quién le dijo al agente hipotecario que yo acepté firmar? La habitación se quedó en silencio. Jaque dejó de masticar. Mi madre miró a mi padre. Mi padre miró al suelo. Y justo ahí, antes de una sola confesión, supe la verdad. Esto no había sido un malentendido desesperado. Había sido un plan. Mi padre intentó recuperarse primero. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es, dijo. Íbamos a explicarte todo correctamente una vez que te calmaras. Casi me reí. Ese era uno de sus trucos favoritos. Si yo reaccionaba a la falta de respeto, él convertía la reacción en el problema. Me dijiste que te debía 250.000 pesos por haberme criado, dije. Amenazaste con arruinar mi reputación si no firmaba. Le dijiste a un prestamista que estaba dispuesta a participar antes de que yo lo aceptara. ¿Qué parte mejora cuando se explica correctamente? Mi madre se llevó una mano al pecho. Estábamos asustados, Megan. La casa está atrasada en los pagos. Tu hermano finalmente tiene una oportunidad real. No sabíamos qué más hacer. Jaque se reclinó en su silla y murmuró, no es como si no pudieras permitírtelo. Esa frase abrió algo en la habitación. No en mí, en ellos. Porque Jaque había dicho la parte silenciosa en voz alta. Mi madre siseó. ¿Jaque? Mi padre cerró los ojos. Me volví hacia mi hermano y le pregunté, ¿cuánto es el depósito del alquiler del taller? Se encogió de hombros. ¿8.000? ¿Pagados de dónde? No respondió. Miré a mis padres. ¿Del adelanto del refinanciamiento? Mi padre dijo, todavía no hay adelanto. Demasiado rápido. Demasiado a la defensiva. Abrí la carpeta y puse la primera página sobre la mesa, una captura de pantalla del mensaje de Jaque. Entonces, ¿por qué dijo que ya había dado un depósito? La boca de mi madre se tensó. Usamos una tarjeta de crédito. Fue temporal. ¿La tarjeta de crédito de quién? Pregunté. Nadie habló. Ya lo sabía, pero quería que lo dijeran. No lo hicieron, así que lo dije por ellos. La tarjeta de la línea de crédito sobre el capital de la vivienda. La que ya está al máximo. La que está vinculada a la casa que ahora intentan refinanciar.
Mi padre me miró como si estuviera viendo mi trabajo por primera vez. Quizás en su mente, yo todavía solo trabajaba en un escritorio tecleando números. Olvidó que toda mi carrera se basaba en leer lo que la gente intentaba no decir. La voz de mi madre se volvió cortante. No eres nuestra contadora. No, dije. Soy la persona a la que intentaron arrastrar a su deuda. Jaque se levantó entonces, molesto, no avergonzado. ¿Por qué actúas así? Mamá y papá también te ayudaron. Me volví hacia él lentamente. Nombra una factura que pagaron por mí después de que cumplí 18. Sonrió con suficiencia, pero no dijo nada. Nombra una emergencia de la que me rescataron. Nada. Nombra un sueño mío que financiaron mientras te decían que esperaras tu turno. Aún nada. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano. Suficiente. No interrogarás a esta familia. Miré su mano, luego de nuevo su cara. Entonces dejen de poner mi nombre en su papeleo. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero yo conocía esas lágrimas. No eran de dolor. Eran estrategia. Después de todo lo que te dimos, susurró. Abrí la segunda página de mi carpeta y la deslicé sobre la mesa. Era una lista que había hecho la noche anterior. Cada transferencia que pude encontrar, cada pago de emergencia, cada préstamo temporal que nunca regresó, cada factura médica, cargo por mora, pago de servicios públicos, seguro de automóvil, rescate y cheque de cumpleaños que de alguna manera se convirtió en de Jaque. El total era de 63.412 pesos. Vi a los tres mirar el número. Jaque frunció el ceño como si el papel lo hubiera insultado personalmente. El rostro de mi padre se puso pálido. Mi madre desvió la mirada. Eso, dije, es lo que le di a esta familia después de convertirme en adulta. Y no estoy pidiendo aplausos. Les estoy mostrando por qué la palabra desagradecida nunca volverá a funcionar conmigo. Mi padre dijo, ¿y qué? ¿Hiciste una hoja de cálculo para humillarnos? No, dije. Hice un registro para protegerme. Luego saqué la última página. También notifiqué al prestamista que no doy mi consentimiento. Si alguien presenta un documento con mi nombre o firma después de hoy, presentaré una denuncia policial y una queja por fraude. El rostro de mi madre se endureció al instante. Ahí estaba, la versión real. ¿Le harías eso a tus propios padres? ¿Ustedes le hicieron esto a su propia hija? Dije. Y por primera vez en esa casa, nadie tuvo una respuesta lista. Para el lunes por la mañana, mi madre había cambiado de táctica. Cuando la culpa no funcionó en privado, pasó a la presión pública. Publicó en Facebook, algunos hijos olvidan quién les dio todo. Crecen, consiguen buenos trabajos y abandonan a la familia que se sacrificó por ellos. No me etiquetó, pero no fue necesario. En una hora, 2 tías me enviaron mensajes. Una escribió, tu mamá tiene el corazón roto. Otra escribió, sea lo que sea que esté pasando, no dejes que el dinero destruya a la familia. Miré esos mensajes durante el almuerzo y sentí que el viejo instinto surgía en mí, el instinto de explicar, disculparme, reducir la verdad hasta que todos los demás pudieran digerirla cómodamente. Luego recordé la carpeta. Los registros no entran en pánico. Los hechos no ruegan ser creídos. Así que escribí una publicación calmada por mi cuenta. No insulté a nadie. No revelé cada detalle privado. Simplemente escribí, para quien esté preocupado, no he abandonado a mi familia. Me he negado a firmar por una deuda que no creé, no aprobé y fui presionada a aceptar bajo amenazas. Espero que todos animen a los adultos involucrados a buscar asesoramiento legal y financiero. Luego desactivé los comentarios. Mi teléfono explotó de todos modos. Mi madre me llamó 18 veces. Mi padre dejó un mensaje de voz diciendo, nos avergonzaste. Jaque me escribió, acabas de arruinarlo todo. Le respondí a Jaque solo una vez. No, dejé de pagarlo. Esa tarde, una mujer llamada Denise del Departamento de Revisión de Fraudes del prestamista llamó. Su tono era cuidadoso, profesional y muy serio.
Confirmó que mi correo electrónico había provocado una retención interna en el refinanciamiento. También preguntó si alguna vez había dado permiso verbal para que mis padres me incluyeran como garante de pago. Dije que no. Preguntó si alguna vez había firmado una declaración de pago familiar. Dije que no. Luego preguntó algo que hizo que la habitación a mi alrededor se sintiera más pequeña. ¿Conoce a una notaria llamada Carol Benson? No la conocía. Denise hizo una pausa y luego dijo: esta mañana se subió un formulario de autorización notariado. Por un segundo, no oí nada más que el zumbido de las luces de la oficina. ¿Con mi firma? Pregunté. Una firma que pretende ser la suya, dijo. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Mis padres no se habían echado atrás. Habían redoblado la apuesta. Le pedí a Denise que enviara el documento a mi correo electrónico seguro. Cuando llegó, lo abrí y me quedé mirando la firma. Se parecía lo suficiente como para engañar a alguien que quisiera ser engañado, pero no lo suficiente como para engañarme a mí. La M estaba mal. La W en Whitaker tenía un bucle que nunca usaba. Peor aún, el sello del notario era de una ciudad a casi 2 horas de distancia, una ciudad donde solía vivir la antigua novia de Jake. De repente, la historia ya no era manipulación emocional. Era posible falsificación. Llamé a una abogada durante mi descanso. Su nombre era Rachel Monroe y se especializaba en finanzas del consumidor y fraude de identidad. Le envié todo. Los mensajes de texto, los correos electrónicos, el paquete de préstamo, la autorización falsa, mi hoja de cálculo de transferencias, la publicación de Facebook. Me devolvió la llamada después del horario comercial y dijo: Megan, necesito que escuches con atención. No hables más con ellos a solas. No amenaces. No negocies. A partir de este momento, todo pasa por escrito. Le hice la pregunta que casi tenía miedo de hacer. ¿Pueden realmente ponerme esta deuda? Ella dijo: no si nos movemos más rápido que ellos. A la mañana siguiente, Rachel envió una carta de cese y desistimiento a mis padres, al agente y al prestamista. También presentó una declaración jurada formal de robo de identidad y solicitó la preservación de todos los documentos presentados, registros de IP, notas de llamadas y archivos cargados. Esa frase, preservación de pruebas, debió de aterrizar como una granada porque mi madre llamó a los 10 minutos de recibirla. No contesté. Luego llamó mi padre. No contesté. Luego Jake escribió: ¿contrataste a un abogado? ¿Estás loca? Miré ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder. No, Jake, conseguí límites con membrete. Después de eso, el silencio duró casi 12 horas. Fue la paz más larga que había sentido en años. El silencio terminó con mi madre parada afuera de mi edificio de apartamentos a las 7:30 de la mañana siguiente. Mi cámara de seguridad la captó paseando cerca de la entrada, agarrando su bolso como si hubiera venido a suplicar o actuar, dependiendo de quién pasara primero. No bajé. Llamé a través del intercomunicador. ¿Necesitas irte? Miró directamente a la cámara y dijo: Megan, por favor. Tu padre no está durmiendo. Jake se está desmoronando. El prestamista congeló todo. Las tarjetas de crédito están al máximo. Necesitamos hablar como familia. Dije: la familia no falsifica firmas. Su rostro cambió. No falsificamos nada. Entonces deja que la investigación lo demuestre. Se acercó más a la cámara. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Si ese refinanciamiento no se cierra, la casa podría entrar en ejecución hipotecaria. Ahí estaba. La verdad que había evitado decir. No rehipotecamos la casa a tu nombre, no nos debes por haberte criado. La verdadera frase era: nos estamos ahogando e intentamos usarte como balsa salvavidas sin preguntar si sabías nadar. Dije: esa casa no es mi deuda. Su voz se quebró. Fue tu hogar. No, dije en voz baja. Fue el lugar donde aprendí que el amor tenía facturas. Me miró fijamente a la cámara como si la hubiera bofeteado. Luego susurró: te has vuelto fría. Pensé en la chica que solía ser.
La que contaba las propinas de un trabajo a tiempo parcial mientras Jaque dormía hasta el mediodía. La que se saltaba las citas con el dentista porque la emergencia de otra persona era lo primero. La que se disculpaba por tener límites. No, dije. Me volví cara de manipular. Al mediodía, Rachel llamó con otra actualización. El prestamista no solo había congelado el refinanciamiento, sino que había revisado la línea de crédito sobre el capital de la vivienda existente y había descubierto múltiples pagos atrasados, adelantos en efectivo e informes financieros inconsistentes. Debido a que el refinanciamiento había sido marcado por sospecha de tergiversación, su departamento de riesgo interno escaló toda la cuenta. Eso significaba que el intento de mis padres de atraparme había llamado la atención sobre el desastre financiero que intentaban ocultar. Rachel me advirtió que no celebrara. La ejecución hipotecaria era seria y yo lo sabía. No los quería sin hogar. No quería una venganza que pareciera crueldad. Pero también me negué a confundir las consecuencias con la crueldad. Tuvieron opciones antes de tener consecuencias. Esa noche, Jaque llamó desde un número bloqueado. Contesté por error. ¿Estás contenta ahora?, espetó. Su voz era diferente, menos encantadora, más frenética. El arrendador del taller quiere prueba de fondos. Mamá dice que el banco congeló el préstamo. Papá dice que podríamos perder la casa. ¿Qué hiciste? Dije la verdad. Se rió amargamente. Siempre te crees mejor que nosotros. No, dije. Simplemente dejé de estar por debajo de tus facturas. Se quedó en silencio por medio segundo, luego dijo. ¿Sabes lo humillante que es esto para mí? Todos pensaban que finalmente iba a abrir algo real. Esa frase casi me entristeció. No porque estuviera herido, sino porque incluso entonces estaba de luto por la imagen, no por el daño. Jaque, ¿sabías sobre la autorización falsa?, pregunté. No respondió. ¿Ayudaste a subirla? Silencio. Luego dijo, mamá dijo que entrarías en razón. Papá dijo que siempre lo haces. Eso no fue una confesión, pero estuvo lo suficientemente cerca como para romperme el corazón de una manera limpia y final. No habían creído que yo fuera débil. Habían creído que estaba entrenada. Y quizás lo había estado, pero el entrenamiento se puede deshacer. Le dije, escucha con atención. No financiaré tu taller. No seré cofirmante de nada. No enviaré dinero de emergencia. No te defenderé ante los parientes. No limpiaré lo que suceda después. Su voz se volvió pequeña y enojada. Entonces, se supone que debo fracasar. Dije, no, se supone que debes volverte responsable antes de que alguien más se vea obligado a fracasar por ti. Luego colgué. Mis manos temblaron después, pero no de miedo, de liberación. Durante años, había imaginado la libertad como un sentimiento pacífico. No sabía que también podía sentirse como un duelo. 3 semanas después, el aviso de ejecución hipotecaria apareció en el sitio web de registros del condado. No lo encontré porque estuviera buscando drama. Rachel me lo envió porque mi nombre había sido mencionado en uno de los correos electrónicos enojados de mi padre al administrador del préstamo. Él había escrito, nuestra hija retiró su apoyo en el último minuto. La respuesta de Rachel fue quirúrgica. La señora Whitaker nunca proporcionó apoyo, consentimiento o autorización. Cualquier declaración adicional que implique lo contrario será tratada como difamatoria y relevante para el asunto de robo de identidad pendiente. Mi padre dejó de usar mi nombre después de eso. Mi madre, sin embargo, no dejó de llamar. El primer mensaje de voz fue enojado. ¿Cómo es que nuestra casa está en ejecución hipotecaria? Tu hermano exige respuestas. ¿Qué demonios hiciste? El segundo fue desesperado. Megan, por favor, llámame. Podemos arreglar esto como familia. El tercero fue el más extraño. Lloraba, pero no suavemente. Era el tipo de llanto que surge cuando alguien se da cuenta de que la audiencia se ha ido y la actuación no tiene dónde aterrizar. No entiendo cómo pudiste dejar que esto sucediera, dijo. Lo escuché una vez,
guardé el mensaje de voz para Rachel y no devolví la llamada. El proceso de ejecución hipotecaria no terminó de la noche a la mañana. Hubo avisos, plazos, oportunidades para subsanar, opciones de venta, reuniones con consejeros y todos los aburridos pasos legales que la vida real usa en lugar de finales de película. Pero la fantasía terminó de inmediato. El contrato de alquiler del taller de Jaque se derrumbó porque no pudo probar los fondos. El arrendador se quedó con parte del depósito. Su anuncio en las redes sociales desapareció. Durante 2 semanas, publicó citas inspiradoras sobre la traición. Luego consiguió un trabajo en un almacén de repuestos de automóviles a través de uno de los amigos de mi padre. Y por lo que escuché a través de parientes, odiaba cada minuto de tener que llegar a tiempo. Mis padres intentaron culparme públicamente de nuevo, pero esta vez la historia no viajó como esperaban. Una tía le preguntó a mi madre por qué necesitaba mi firma si todo era honesto. Un primo que trabajaba en banca le dijo a mi padre que los documentos de préstamo falsificados no eran un drama familiar. Incluso Sara Benson, la notaria cuyo sello se había utilizado, presentó su propio informe después de que Rachel la contactara. Resultó que su sello había expirado meses antes y nunca había conocido a mis padres. Ese detalle hizo que la autorización falsa fuera inútil y peligrosa. Mis padres finalmente vendieron la casa bajo presión antes de que finalizara la subasta de ejecución hipotecaria, pero no de la manera triunfante que habían imaginado. No hubo un gran pago, ni un rescate limpio, ni un fondo de nuevo comienzo para Jaque. Después de los cargos por mora, la deuda, los embargos y los costos de cierre, casi todo fue absorbido. Se mudaron a un alquiler de 2 habitaciones cerca de las afueras de la ciudad. Mi madre lo llamó temporal. Mi padre lo llamó reducir el tamaño. Jaque lo llamó injusto. Yo lo llamé matemáticas. La última vez que los vi fue en la sala de conferencias de un abogado, no para una dramática reunión familiar, sino para una discusión de acuerdo relacionada con la declaración jurada de robo de identidad y los documentos falsos. Mi madre parecía más pequeña de lo que recordaba, pero había aprendido a no confundir la pequeñez con la inocencia. Mi padre evitó mi mirada. Jaque miraba fijamente la mesa como si la veta de la madera le debiera una disculpa. Su abogado fue quien habló la mayor parte del tiempo. Mis padres acordaron por escrito que yo no tenía ninguna responsabilidad por su hipoteca, intentos de refinanciamiento, deuda de capital de la vivienda, promesas comerciales o las pérdidas del alquiler de Jaque. También acordaron dejar de contactar a mi empleador, dejar de publicar sobre mí en línea y dejar de insinuar que había abandonado una obligación financiera. A cambio, Rachel me aconsejó no presentar más reclamaciones civiles a menos que violaran el acuerdo. No fue la venganza explosiva que algunas personas imaginan. Ni un tribunal gritando, ni una confesión dramática bajo juramento, solo firmas, silencio y 3 personas finalmente obligadas a poner por escrito lo que habían negado durante años. No les debía mi vida. Mientras nos levantábamos para irnos, mi madre dijo mi nombre. Me detuve pero no me di la vuelta. Susurró, solo intentábamos ayudar a tu hermano. Finalmente la miré. Lo sé, dije. Ese era el problema. Ella se estremeció y por un segundo vi claramente todo el sistema familiar. Mis padres habían pasado décadas llamando amor a la comodidad de Jaque y deber a mi agotamiento. Pensaron que un nuevo comienzo significaba tomar de la persona que ya había construido uno. Pero un nuevo comienzo financiado por el sacrificio forzado de otra persona no es un nuevo comienzo. Es un robo con un lenguaje más bonito. Salí de esa sala de conferencias más ligera pero no feliz. Sanar no siempre es felicidad. A veces, sanar es firmar un contrato de alquiler a tu propio nombre, cerrar tu propia puerta con llave y darte cuenta de que nadie puede amenazarte con la falta de vivienda, la vergüenza o los rumores familiares nunca más. A veces es mirar tu teléfono sonar y elegir la paz sobre el pánico. A veces es aceptar que las personas que te criaron pueden que nunca se conviertan en las personas que te protegen. Meses después, compré un pequeño condominio con un balcón lo suficientemente ancho para 2 sillas y una planta de albahaca. La primera noche que dormí allí, me desperté a las 3 de la madrugada esperando que la culpa me encontrara. No lo hizo. La habitación estaba en silencio. Mi crédito estaba intacto. Mis ahorros eran míos. Mi futuro tenía mi nombre y las huellas dactilares de nadie más.
Aprendí que la familia nunca debería requerir que desaparezcas para que alguien más pueda empezar de nuevo. El amor verdadero no necesita papeles falsificados, culpa pública, amenazas o plazos de emergencia. El amor verdadero puede sobrevivir a la palabra no, y si no puede, entonces lo que estás protegiendo no es amor. Es control. Así que si eres el confiable, el responsable, el que todos llaman solo cuando se necesita dinero, por favor, escúchame. Ser capaz no significa estar disponible para la explotación. Puedes amar a la gente y aún así negarte a financiar su negación. Puedes respetar a tus padres y aún así proteger tu firma. Puedes desearle lo mejor a tu hermano y aún así dejar que enfrente las consecuencias que creó. Mis padres querían que firmara antes del lunes o dijeron que me harían la vida un infierno. No firmé. Y la vida que se convirtió en un infierno fue la que se construyó usándome. Ahora dime honestamente, si tu familia intentara ponerte una deuda como esa y la llamara gratitud, ¿firmarías para mantener la paz o te alejarías para salvar tu futuro?